Buenos días, Bartomeu. Meliá. Buenos días. Hemos aprovechado su visita a Valladolid porque mañana va a estar en la Casa Colón para dar una conferencia y presentar la reedición de la obra lingüística de un jesuita del siglo XVII, el padre Montoya. Entonces, queríamos aprovechar su visita puesto que acaba de recibir ahora el premio de Bartolomé de las Casas. La pregunta es: ¿cómo ha recibido este premio y por qué se lo han dado? No me acuerdo muy bien los motivos que dieron, pero fundamentalmente es por la defensa de los pueblos indígenas de Paraguay, Bolivia y Argentina y Brasil, porque he estado en estos países, sobre todo en Paraguay y Brasil. La defensa de los pueblos indígenas, muy concretamente la defensa y la denuncia del genocidio que había contra el pueblo Aché Guayaquí, del Paraguay, que era un pueblo que era simplemente asesinado, un pueblo, decimos nosotros, muy primitivo, pero de una gran espiritualidad, de una gran alegría. Y este pueblo era perseguido, asesinado, y muchos de los niños que en la correría eran abandonados por sus madres porque no podían escaparse con el niño o dos niños en brazos, y estos niños desgraciadamente entonces eran recogidos por quienes los perseguían y hasta eran vendidos como criaditos, y cuando eran pequeños parecían hijos adoptivos, al final eran verdaderos esclavitos de la familia. Bueno, hicimos la denuncia, incluso internacional, de este hecho. Y, bueno, esto enojó mucho al dictador del Paraguay y provocó mi expulsión. Una cosa es que le hayan expulsado y otra cosa es que usted haya renunciado al pueblo guaraní. A raíz de la expulsión, su trabajo en defensa del pueblo guaraní se intensificó de alguna manera, ¿no? Es cierto que estuve 1 año y medio en Roma, en un trabajo de investigación. Siempre me ha gustado la investigación en el Archivo Vaticano, pero con motivo de dar un curso en la Universidad de Sao Paulo sobre los guaraní precisamente, entonces se me abrió la posibilidad de ir a trabajar con un pueblo recién contactado, o sea, recién descubierto también, que son los Enahuené Nahue. Ahí la experiencia todavía fue más radical, porque era un pueblo que, bueno, nunca había visto ni siquiera a los blancos. Prácticamente no había visto a nadie con lentes, nadie que escribiera, por ejemplo. Bueno, y un pueblo que, de nuevo, podemos decir, no tenía rueda, no tenía puertas en las casas, no tenía llaves, no tenía dinero, pero tenía una gran espiritualidad y teníamos rituales desde las 2 de la madrugada hasta las 10 más o menos, y después de tarde de las 4 o 5 hasta entrada la noche. Bueno, y esto durante periodos, yo a veces le llamaba, son verdaderas cuaresmas, de 6, 7, 8 semanas, 1 mes y medio, 2 meses. Bueno, incluso una vez se me ocurrió llamarlos los benedictinos de la selva. Bueno, y muy alegres, una sociedad muy así, muy alegre, muy cohesa entre ellos. No sabían que existía Brasil, no sabían que existía casi otras lenguas, porque estaban muy arrinconados en ese lugar donde se los encontró. Bueno, y ahí también, de nuevo, el trabajo, primero de escuchar, de estar con ellos, lo cual es extraordinario. Solo por esto vale la pena. Escuchar
escuchar y estar con pueblos indígenas, solo esto vale la pena. Y también la defensa de varias cosas que es muy común que necesitan hasta hoy los pueblos indígenas. Primero, necesitan que se les respete su identidad. Respetar la identidad quiere decir escucharlos. Quiere decir también mantener sus lenguas, o sea, ayudar a que no se les quiera transferir de lengua. Incluso la evangelización tiene que ser en la medida de lo posible, y esto es lo más difícil, en su religión. Porque una cosa es la religión, otra cosa es la fe. Bueno, y la defensa de sus territorios, no solamente de sus pedacitos de tierra, sino la defensa del territorio como unidad ecológica. Hay que saber escucharles y conocer su lengua. ¿Eso es lo que a usted le ha motivado para hacer estos estudios de la lengua guaraní y especializarse en los dialectos y en sus tradiciones? ¿Y por qué durante tanto tiempo se ha dedicado al pueblo guaraní? ¿Lo veía más necesitado que otros pueblos? El guaraní es mi primer amor. ¿Y qué tipo de trabajo hago? Pues es un poco trabajo de filología. Estoy relativamente relacionado con lingüistas, aunque yo hablo muy mal el castellano. Yo soy miembro de número de la Academia de la Lengua Española, correspondiente a la Real Academia. Ya está muy amigo del director de la Real Academia, el amigo Manuel Blecua. Me decía antes que el que no conoce la lengua está en la superficie de la cultura. Parece que a usted el hecho de conocer la lengua guaraní es como si la cultura guaraní le hubiera absorbido ya. O sea, usted ahora es más guaraní que mallorquín. Es decir, gracias a Dios, las lenguas no se excluyen, no deben excluirse. Entonces, en realidad me doy cuenta que mi lengua propia es el mallorquín. Mi segunda lengua es el guaraní. La tercera, el castellano. Y porque, como decía un misionero antiguo, la lengua que hablamos nos hace ser uno de ellos. En la medida que uno habla una lengua, es aceptado y tiene la puerta abierta. Yo me siento muy honrado, casi envanecido, cuando me llaman nuestro abuelo, Ñanera Moy, que es un título de mucha honra para mí. Tiene incluso una cierta connotación mítica, porque no es solo nuestro abuelo, sino es como el jefe del linaje. Y incluso a Dios se le llama o nuestro Padre Grande o nuestro abuelo. Lo concreto del premio se refleja, en el reconocimiento de su trabajo y en la entrega de 50.000 euros, me parece que es el premio. La pregunta es, ¿qué ha hecho con el dinero? Pues lo tuve 15 minutos apenas, el tiempo de transferirlo de una cuenta a otra. Abrir la cuenta, transferir el dinero para las obras sociales de la Compañía de Jesús, en las cuales tenemos trabajos con indígenas también, y tenemos trabajos con escuelas populares, las escuelas de fe y alegría. Bueno, usted ha defendido a la cultura guaraní. ¿Qué es lo que le ha aportado a usted? Aprendí un poco la gran relación que hay de la persona con la tierra en la cual vive. Ellos incluso a la tierra lo llaman el lugar donde somos lo que somos. Es el lugar de nuestra cultura. Bueno, y por lo tanto, ahora que las selvas están deforestadas, que están aniquiladas,
que se han convertido en campos de soja que expulsan a los indígenas. Esa tierra enferma. Ellos conciben la vegetación como la piel de la tierra. Entonces dicen, nuestra tierra está enferma, está realmente enferma. Y es verdad, está con cáncer de piel, por lo menos, y con perspectivas de muerte. Después de tanto tiempo esforzándose en la defensa del pueblo guaraní, ¿cuáles son los resultados o cuál es el fruto obtenido después de este trabajo? Y ya por último, ¿qué llamamiento haría la sociedad actual en relación al cuidado y al apoyo de los guaraníes? Con toda sinceridad, toda verdad y con todo sentimiento, tengo que decir que el pueblo guaraní está en una nueva colonización más dura y más negativa que la del siglo XVII y XVIII. O sea, el colonialismo no ha terminado y ahora es más duro incluso. O sea, los guaraníes nunca como ahora se habían visto desprovistos de sus tierras, por ejemplo, de su territorio. Porque ahora además no solamente son pobres, esto no sería tan grave, porque la pobreza es una virtud también, pero sí son miserables en el sentido de que les falta lo necesario. Esta agresión contra ellos, en el mismo Paraguay, a pesar de que el pueblo paraguayo habla guaraní, tiene a los pueblos guaraníes, a las etnias guaraníes, en un gran desprecio y marginación. Un fenómeno que nunca se había visto, ahora, por desgracia, está muy presente en la ciudad, que es indígenas que piden limosna. Esto hace 20 años no se veía. Bueno, entonces son pueblos en los cuales también ya les cuesta más mantener su cultura, sobre todo su cultura religiosa. Y cosas que parecerían positivas, al final a veces son negativas. Por ejemplo, la escuela. Porque la escuela es una escuela que pretende asimilarlos al modelo nacional. O sea, hacerles perder su cultura para que aprendan castellano y aprendan esas tonterías que enseñamos a los niños en las escuelas normalmente. Actualmente, como digo, el abuso contra ellos es la usurpación de su territorio, en detrimento, creo yo, de la misma nación paraguaya, porque ese tipo de cultivo, por lo que dicen las personas que entienden, ese tipo de cultivo a la larga, y no tan a la larga, incluso a la corta, desertifica la tierra. Las fuentes, los manantiales están desapareciendo, el caudal de los ríos, por lo menos en el interior del país, son cada vez menores. Incluso tenemos una gran riqueza en el Paraguay, que es común con parte de Brasil y Argentina, es el acuífero guaraní, que es el depósito mayor del mundo, o uno de los mayores, de agua dulce. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Quería preguntarle así de curiosidad, ¿conocía antes Valladolid? Yo soy un turista que no hago turismo con un papel en la mano, ni tampoco con un libro. Entonces, ¿qué es lo que me gusta? Las fachadas. Las fachadas, entro en las iglesias, quedo maravillado con la fachada de San Pablo. Quería decirle que la Delegación de Entre Culturas de Valladolid está comprometida con un proyecto de Paraguay, de Asunción, sí. Me gustaría que lo supiera para que sepa que también desde Valladolid se tiene en cuenta a ese país que tan cautivado le tiene.